Buenas noches. Si un juez no le hubiera dado el beneficio de casa por cárcel a ese criminal peligroso, mi ser querido estaría vivo hoy. La frase la pronuncian víctimas que con mayor frecuencia buscan a Séptimo Día para expresar su tristeza y repudio. ¿Por qué está pasando esto? Nos preguntamos. Encontramos que entre los casi 50.000 delincuentes que reciben este beneficio de parte de un juez, un número preocupante reinciden. ¿Reinciden? ¿No se supone que deben estar en sus casas y no delinquiendo? ¿No se supone que antes de recibir este beneficio, el juez y la fiscalía deben determinar que el delincuente ya no es un peligro para la sociedad? Se supone que sí, pero pudimos establecer que no siempre se hace con rigor. Lo que llama la atención es la firmeza con que muchas víctimas atribuyen su dolor no solo al criminal, sino al juez que le dio casa por cárcel. Paola Rojas nos trae la historia y esta noche ustedes verán cómo para algunos delincuentes el beneficio de la detención domiciliaria es sinónimo de total libertad. Y según sus víctimas, es el otorgamiento de una licencia dada por un juez, una licencia para matar. Estas 4 personas no se conocieron entre sí, pero todas fueron víctimas de un mismo error. Hoy sus parientes claman justicia. ¿Quién considera que es el responsable de la muerte de su papá? Responsable material, Carlos Alfredo, alias Pícoro, el juez por la medida que toma, una medida de casa por cárcel, o sea, un exabrupto. ¿Qué le hizo este señor en el Monte Alibardo? Le hizo cosas por el ano y cosas por la boca y me lo maltrató, me lo golpeaba y lo amenazaba con el cuchillo. Sus familiares fueron las nuevas víctimas de homicidas y violadores quienes volvieron a delinquir, aprovechando que un juez les concedió la casa por cárcel. Se siente mucho dolor porque no se sabe qué le van a decir a uno ni nada y el que es culpable sigue libre, la casa por cárcel. Si el INPEC no hubiera dejado salir ese día a ese señor, mi mamá estaría viva hoy actualmente. Eso sí estamos seguros. Los causantes de su dolor estuvieron en algún momento en manos de la justicia. Pero por razones que estas familias hoy repudian, fue la misma justicia la que los dejó después en sus casas. En algunos casos, sin ni siquiera poner por un día un solo pie en la cárcel. Estaban prácticamente libres, libres para volver a matar. Adolfo Caamaño Mejía era el rector de este colegio. El principal del municipio de Curumaní, en Cesar. Pero el 20 de noviembre del año pasado fue asesinado en un intento de robo por este joven, Carlos Aguilar Becerra, alias Pícoro. Este es el momento en que el rector fue asesinado. Vladimir Caamaño era su hijo mayor. Él le propina un disparo a mi papá aproximadamente a mitad de calle. Pícoro rápidamente huyó del lugar y de inmediato habitantes y autoridades salieron tras el hombre que había acabado con la vida del principal maestro del lugar. La policía lo persigue y prácticamente ellos dicen que lo capturan en flagrancia porque no tuvo oportunidad de esconder absolutamente ninguna de las pruebas y lo capturan en la vía. Y con la captura llegó la sorpresa. Que este joven estaba en una reclusión domiciliaria y que pues inexplicablemente se encontraba aquí en Curumaní delinquiendo y nos vino a generar esta tragedia. Esta no era la primera vez que Pícoro asesinaba. Ya lo había hecho tan solo 2 meses antes en Bucaramanga,
cuando apuñaleó a un vecino con quien tenía problemas personales. ¿Pero qué hacía entonces este hombre libre? El juez Diego Fernando Méndez, quien conoció el caso en esa ciudad, le concedió la detención domiciliaria. Durante casi 2 meses, alias Pícoro, estando supuestamente bajo casa por cárcel, viajó tranquilamente de pueblo en pueblo desde Bucaramanga hasta llegar aquí, a Curumaní, Cesar, el 20 de noviembre del año pasado. Lo increíble de esto es que durante su correría ninguna autoridad, ni IMPEC ni policía, se percató que este sujeto estaba violando su detención domiciliaria. Y este pequeño descuido cobró una nueva víctima. Shirley era otra hija del rector asesinado por alias Pícoro. ¿La muerte de su papá era de pronto una muerte que se hubiera podido prevenir, Shirley? Claro, se hubiera podido prevenir si el juez no le hubiera dado casa por cárcel a Pícoro. Hoy estuviera mi papá con nosotros. Es decir, para esta familia, si Pícoro hubiera estado en la cárcel pagando su primer homicidio, no habría podido asesinar al rector Adolfo Caamaño. Séptimo Día quiso saber por qué Pícoro estaba libre. Así que viajamos hasta Bucaramanga, en compañía de Vladimir y sus hermanos, para intentar hablar con el juez Diego Fernando Méndez. Doctor Diego Fernando. Doctor, mucho gusto. Paola Rojas de Séptimo Día. Doctor, quiero preguntarle por el caso de alias Pícoro, ¿lo recuerda? El joven al que el año pasado usted le otorgó una casa por cárcel y él salió a matar al profesor en Curumaní. Pero el juez se negó a hablar con los hijos del rector. Señor juez, esto no es ninguna payasada ni es ningún show. Esto es una realidad que vive una familia. Dios quiera que esas acciones que usted siga tomando no sigan generando más dolor y sigan llenando a más familias de más sufrimiento, como esa medida que usted tomó con Carlos Alfredo Aguilar Becerra, alias Pícoro, siga afectando a muchos más colombianos. Qué tristeza, qué dolor, señor juez, qué dolor de patria, qué dolor, qué tristeza. Sin embargo, minutos después, esto fue lo que nos dijo fuera de cámaras. ¿A usted le parece bien darle casa por cárcel a una persona después de asesinar? La ley lo permite y la ley lo permite. La intención de esa persona no es matar, sino solamente agredirla físicamente y se excede en ese sentido. Esa imputación jurídica la hizo la Fiscalía. O sea que en este caso lo que expone la Fiscalía es que este señor simplemente se le fue la mano. Eso ya le corresponde a la Fiscalía. Según el juez, Pícoro no fue enviado a la cárcel porque su primer crimen lo cometió, al parecer, sin intención. ¿No se consideró que él fuera un peligro para la sociedad? Le tocaría escuchar la argumentación del audio de la audiencia y los argumentos que yo expuse en esa audiencia y ya determinará. Pero viendo esto, ¿no se acuerda, señor juez? No, la verdad no. No, es que una persona que persiga por un trayecto a otra persona con un cuchillo a la mano y lo apuñale, entonces no tiene intención. Entonces, ¿qué clase de intención es esa? No ser considerado un peligro para la sociedad es una de las razones más comunes a la hora de un juez otorgar la detención o la prisión domiciliaria. El problema está cuando este beneficio lo reciben personas como Pícoro, quienes aprovechan la falta de vigilancia permanente por parte del IMPEC para huir o seguir delinquiendo. Para el general Nelson Ramírez, comandante de policía de Bucaramanga, lo ocurrido con alias Pícoro no es un caso aislado. Las personas que tienen medida de detención domiciliaria generalmente son reincidentes en algún tipo de delitos, especialmente en el delito de hurto, el tráfico local de estupefacientes, de lesiones personales y en algunos casos del homicidio. En Colombia hay cerca de 45.000 personas con el beneficio de casa por cárcel, de las cuales solo 5.000 son vigiladas a través de este brazalete electrónico. Según la policía, por esta razón es muy difícil saber qué están haciendo los otros casi 40.000 internos. Algo preocupante si se tiene en cuenta que muchos de ellos son bastante peligrosos. Como lo es Byron Palacio, más conocido como el monstruo de la Sierrita. Un
reconocido depredador sexual en Barranquilla, a quien le dieron prisión domiciliaria por padecer una enfermedad altamente contagiosa. Esta es otra de las formas más comunes en que un delincuente adquiere el beneficio de casa por cárcel. Byron, al igual que Pícoro, a las pocas semanas de estar con el beneficio, no solo se escapó de su casa, sino que nuevamente delinquió. Violó a otro niño. Cuando usted vio al niño en la clínica, ¿él cómo estaba? Estaba todo golpeado, maltratado, todo arrastrado, como cuando te arrastra una persona en el suelo. Libardo Padilla es el papá del pequeño de 10 años, abusado sexualmente por Byron Palacio el pasado 23 de junio, cuando llevaba tan solo 3 meses disfrutando de este beneficio. Desde 2011, Byron Palacio se encontraba recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, pagando una de las 4 condenas impuestas por abusar sexualmente de varios menores de edad. Pero en marzo de este año, la jueza de ejecución de penas de Sincelejo, Lía Escudero, lo envió a su casa. Una decisión que repudió el país entero, teniendo en cuenta que el abuso sexual es uno de los delitos con mayor reincidencia. Algo que sabía el propio monstruo de la Sierrita y advirtió el día en que fue condenado en 2011. Me daba pánico salir a las calles de Barranquilla nuevamente porque sentía que iba a volver a violar niños. No sé, es una fuerza interna que me obliga a hacerlo. Si ella no lo deja en libertad, a mi hijo nada de eso le hubiera pasado. Si yo tuviera la fuerza que soltó a Byron Palacio, le diría que si quisiera tener un violador al lado de su casa, para que vea lo que es el monstruo ese. Lo más preocupante es que el llamado monstruo de la Sierrita fue enviado a su casa sin brazalete electrónico, sin ordenar mayor vigilancia para él y al parecer sin ni siquiera verificar que la dirección de residencia fuera la correcta. Pensaba que vivía aquí, él nunca vivió aquí en esta casa. Livia Cantillo Jiménez vive en esta casa, donde el IMPEC y la jueza Lía Escudero pensaban que vivía el monstruo de la Sierrita. ¿Ustedes alguna vez vieron a alguien del IMPEC que viniera a verificar si él vivía acá? Nadie vino. Realmente en esta casa vivía un tío de Byron Palacio, a quien él visitaba con frecuencia, pero nunca vivió acá. Así, entregando una dirección falsa, Byron logró burlarse de la justicia y andar tranquilamente por las calles de Barranquilla. Me ofreció plata y me dijo que vamos para unos pajaritos. Me tocó aquí, me hizo allá, me hizo de todo allá. Aprovechando que el niño estaba solo en la puerta de su casa, el monstruo de la Sierrita lo llevó con engaños a este potrero. El señor le sacó un cuchillo y amenazaba al niño que si no hacía lo que él quería que le hiciera, lo jodía con el cuchillo, lo levantaba a apuñalar. Byron abusó de él y le dio 2.000 pesos al niño para que regresara en bus a su casa. Sin embargo, por el camino, el pequeño lo delató con unos policías que encontró. Lo encuentran saliendo del monte, la policía se hace cargo. En el circuito de que llevan a Byron Palacio en el taxi, el policía se baja a hacer una persecución de un atraco y deja a Byron Palacio solo en el taxi y él se le vuela. Un mes después, el monstruo de la Sierrita fue recapturado cuando pretendía salir rumbo a Venezuela, donde viven sus padres. Fue recapturado el llamado monstruo de la Sierrita, un violador en serie que había escapado de la detención domiciliaria en Barranquilla. Si bien el Código Penal otorga la posibilidad de obtener la casa por cárcel cuando la persona padece una enfermedad grave, el Código de Infancia y Adolescencia prohíbe cualquier beneficio para quien comete un crimen contra un niño. No es justo que ella haya dejado a ese hombre en libertad, que si ella es jueza también hay ley para ella, porque ella es la culpable de lo que le pasó a mi hijo.
Esta acusación nos motivó a buscar a la jueza Lía Escudero para saber por qué sacó de la cárcel a Byron Palacio. Por la doctora Lía. ¿Y en qué audiencia la puedo encontrar? ¿En qué sala? No, se encuentra aquí en una... Ok. De parte de Paola Rojas, de Caracol Televisión. Me gustaría hablar con ella. Está en una audiencia judicial. Volvimos más tarde y ya nadie nos abrió. Sin embargo, hablamos con Roviro Barragán, presidente de Azonal Sucre. Padecía de tuberculosis y podía haber una epidemia dentro del IMPEC o las cárceles donde él estaba habitando. La jueza tenía en sus manos la decisión de haberle dado o no este beneficio, de haberlo mandado a la casa o no. O sea que sí había una probabilidad de que este niño se hubiera librado de ser abusado. Yo como presidente de Azonal creo en ella y yo estoy seguro de que ella actuó con rectitud. Alias Pícoro y el monstruo de la Sierrita son apenas 2 de los cientos de casos de personas que aprovechan los beneficios que les da la ley para seguir matando y violando. Si un juez incumple con el respeto de los derechos de un delincuente, podría ser acusado de prevaricato, investigado e incluso despojado de sus funciones. Por eso muchos prefieren evitar este problema y toman el camino más seguro. Sin las herramientas suficientes para determinar con más precisión qué tan peligroso es el delincuente, lo libera, lo manda a su casa. Ahí está el problema. Muchas veces ese beneficio es otorgado a criminales peligrosos como este. ¿No hay ningún problema que usted no se vaya por ahí lo coja? El problema es que usted me toca esto y me viene invitación. ¿Cuánto me cobran la vueltica? La vueltica, porque me la matan y me da 10 millones de la. Ya regresamos. Hay muchos jueces ejemplares que le niegan el beneficio de casa por cárcel a ciertos delincuentes, pues es evidente que aún pueden ser peligrosos para la sociedad. Pero la ley en Colombia es clara. Si no es un peligro para la sociedad, si tiene un problema grave de salud, si es cabeza de familia, madre o padre, si ya cumplió buena parte de su condena, el delincuente puede ser y puede calificar para recibir este beneficio. Cuando reciben este beneficio, se supone que debe haber sido resocializado y su capacidad de delinquir está minimizada. Pero encontramos que eso no siempre ocurre. Algunos aún tienen una clara tendencia para delinquir, como nos lo muestra Paola Rojas. El joven que ustedes ven en la pantalla acaba de salir de la cárcel porque le fue concedida la prisión domiciliaria. Yo estoy a lo bien, estoy recién salido por allá de pagar un poco de años para esta cama. Pues si me dice que yo tengo corazón para hacerle lo que espero. Una actriz contratada por Séptimo Día le inventó la siguiente situación. Yo estoy con mi esposo, ¿no? Él una vieja. Mi marido le regala cosas a ella, cadenas de oro, unas seriedades. Aparte que se le va a entrar ahí a sacarle las cosas que ella tiene que darle, su perra será las de fruta. Y miren lo que este joven delincuente le contestó. Yo soy bandido. Yo voy por esa vuelta, no me toca llevar a cosas. Aceptó, tranquilamente, sin importar el supuesto impedimento para salir de su casa. ¿No hay ningún problema que usted no se vaya por ahí lo coja? El problema es que usted me toca esto y me viene invitación. ¿Cuánto me cobran la vueltica? La vueltica, porque me la matan y me da 10 millones. 10 millones. Por 10 millones, este delincuente beneficiado por un juez aceptó cometer nada más y nada menos que un homicidio. El mismo delito que cometió Víctor Jairo Gómez, alias Pinocho, mientras gozaba de detención domiciliaria en la ciudad de Villavicencio. Su primer delito lo cometió en el año 2013. Se trató del robo a una vivienda al norte de Villavicencio. Por este hecho, un juez le concedió la casa por cárcel. Sin embargo, solo 7 meses después, mientras gozaba de la domiciliaria,
Pinocho volvió a delinquir y esta vez lo hizo para matar. El patrullero de la policía, Cristian Camilo Ahumada, fue asesinado por él cuando intentaba capturarlo por haber robado otra casa. Lo que sorprende a los familiares del policía es que cuando fue capturado, alias Pinocho no fue trasladado a una cárcel como todos esperaban. Por el contrario, el juez primero con función de garantías de Villavicencio, Álvaro Andrés Pinzón, le otorgó nuevamente la detención en su casa. Mary Ahumada es la mamá de Cristian Camilo. No es justo que quede un hijo sin padre y una mamá sin hijos. Y un año después de la muerte de su hijo, no entiende la decisión del juez. Y otra vez el señor la casa por cárcel. Para mí es un criminal, pero para las autoridades, para el juez, para el fiscal, ¿qué será? Así que le quisimos preguntar directamente al responsable de la decisión. Lo encontramos en un recinto público, al interior de los juzgados en Villavicencio. Doctor, mucho gusto. Paola Rojas, de Séptimo Día, ¿cómo le va? Es que estamos averiguando por el caso de alias Pinocho y queremos saber, doctor, por qué a este señor se le dio el beneficio de casa por cárcel. Uno nos explica, doctor, cómo un delincuente con un prontuario de más de 30 delitos y con un homicidio, además, estando en casa por cárcel, sigue con este beneficio. O sea, ¿qué explicación puede dar un juez a una ciudadanía que no lo entiende? Bueno, básicamente la situación de restablecimiento de la libertad de las personas ocurre consecuencia de las normas, ¿sí? Los jueces están para aplicar las leyes. Eso implica algunos beneficios, ¿sí?, para las personas restringidas de la libertad. Y con base en eso... Aunque esa persona sea un delincuente peligroso como lo es Pinocho. Bien, eso es objeto, pues, obviamente, de discusión en cada trámite procesal. ¿Sí? Pero, ¿qué puede discutir uno cuando sabe que es un prontuario de más de 30 delitos, incluido un homicidio, que viola permanentemente la casa por cárcel? ¿Qué se puede discutir ahí? ¿Qué ocurre? Que necesariamente para que se le califique como delincuente tiene que existir una sentencia condenatoria en firme. Pero en este caso de Pinocho, ¿qué analizó usted para darle el beneficio de casa por cárcel? Hasta donde recuerdo, fue consecuencia de una normativa que implicó como finalidad reducir el hacinamiento en las cárceles. O sea, con el fin de reducir el hacinamiento, se sueltan prácticamente delincuentes peligrosos. Los jueces simplemente aplican las normas. Pero aunque suene difícil entenderlo, el juez Álvaro Andrés Pinzón no cometió ningún error legal. Actualmente las cárceles en el país presentan casi un 60% de hacinamiento. Por esto, el actual gobierno nacional ha buscado impulsar todo tipo de leyes que tiendan a descongestionar las cárceles y que llevan a jueces como este a darles casa por cárcel a los delincuentes como Pinocho. Pero así como beneficia a los presos, trae graves consecuencias para madres como Mary. Y para colmo de males, muchos delincuentes, al recibir el beneficio, no solo delinquen o reinciden, además se burlan así de la justicia. Buenas tardes. Hágame un favor, el señor Víctor está. ¿Víctor Gómez? ¿Pero esa no es la casa del señor Pinocho? No, señora. ¿Y usted sabe en dónde vive? Es que ese es el reporte esa es la dirección que nos aparece en el reporte del IMPEC. No, mami, la verdad, han venido varias veces a buscarlo, pero ese señor nunca ha vivido acá. Pinocho no solo viola su casa por cárcel, tampoco vive en el lugar que reportó ante el IMPEC cuando le fue otorgado el beneficio. Así define a este delincuente Adriana Cétares, abogada en varios de los procesos que pesan contra él. Este delincuente reconocido es el que genera el miedo en las víctimas, el que amenaza a las víctimas, el que juega con la justicia en Villavicencio. Y no es solo a través de la figura de la casa por cárcel que algunos delincuentes logran burlarse de la justicia. Hay algunos otros beneficios,
como los permisos de salida que reciben los internos en las cárceles, que en ocasiones también tienen un desenlace fatal. Carmen Salazar Pinzón tenía 84 años de edad cuando el delincuente Óscar Javier Ayala le quitó la vida por robarle un canasto del mercado. Y como ella no quiso, no se dejó, entonces fue cuando le atinó la puñalada aquí en la parte de atrás. Carmen fue asesinada en la mañana del 31 de diciembre de 2013, cuando Óscar Ayala apenas llevaba 2 horas por fuera de la cárcel Modelo de Bucaramanga. Ayala había sido beneficiado con un permiso de salida, con el compromiso de que debía regresar a las 72 horas. William y Luz Marina Pinzón, hijos de Carmen, no se explican cómo este delincuente logró salir de permiso, cuando según ellos no tenía ni siquiera familia allí en Bucaramanga. Él salió a lo que iba, comentado por él mismo después en la fiscalía que él salió fue a robar porque tenía que hacerlo de los 3 días. Óscar Ayala fue capturado a pocas cuadras de la plaza de mercado donde asesinó a Carmen. ¿Qué seguridad tenemos nosotros, los ciudadanos? Una persona así suelta sale completamente como un perro rabioso, sí, resentido, sale peor. A diferencia de la prisión o detención domiciliaria, cuando un juez permite que un preso salga por unos días, no hay nada que garantice ni el estado en el que se encuentra la persona, ni mucho menos el control de sus actividades en libertad. ¿Por qué tienen que soltar a una persona sin haberle hecho un estudio psicológico a esa persona? ¿Sí? Y que él salió para delinquir. Si él hubiera estado bien, tranquilamente no lo hubiera hecho. Soltar a Óscar Ayala claramente fue un error. Muchos delincuentes beneficiados salen sin mayor vigilancia. Y aunque muchos de los que reciben casa por cárcel no vuelven a delinquir, algunos sí abusan de su privilegio. Séptimo Día encontró que hacer trampa no es difícil. Si usted, Jorge, en este momento quiere desactivar este GPS, ¿cómo lo hace? Hacerle una envoltura con papel aluminio. Para que él quede sin señal. ¿Cuánto se demora haciendo este proceso usted? 1 minuto. O sea que es básicamente 1 minuto lo que usted demora para convertirse en un preso invisible para la justicia, para el IMPEC. Sí. Ya regresamos. Más allá de su obligación, detrás de la decisión de un juez de darle casa por cárcel a un delincuente, hay varias iniciativas e influencias. Una es la necesidad de reducir el hacinamiento en las cárceles, la de humanizar la justicia, como se ha propuesto en el Ministerio de Justicia, en la Fiscalía General y en otras ramas del Estado. Muchos consideran que mantener a delincuentes en la cárcel no siempre es una solución, que los derechos de un delincuente se deben siempre respetar a pesar de sus graves atropellos. Y lo mismo responden algunos jueces y fiscales cuando se les pregunta quién debe responder por la muerte de un colombiano inocente a manos de un delincuente que recibió el beneficio de casa por cárcel. Pero pregúntele a las víctimas y le dirán que nada justifica la muerte de su ser querido. En todos estos casos, otorgar casa por cárcel fue un claro error y nadie lo puede negar. Y si el juez no hubiera tomado esa decisión, las familias de las víctimas reiteran que sus seres queridos estarían vivos. Así concluye la historia de Paola Rojas, licencia para matar. Las familias se preguntan entonces, ¿quién deberá responder cuando delincuentes como los que hemos mencionado en esta nota se burlan de la justicia y además reinciden en el delito? El que ha cometido un error tiene que pagarlo. El magistrado Hermens Lara es el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados del país. ¿Quién le responde al ciudadano luego de que es víctima de una persona a la que se le acaba de conceder el beneficio? Esa pregunta debe hacérseles al legislador colombiano. Pero es el juez quien decide si otorga o no la casa por cárcel. Pero es que el juez toma la decisión de acuerdo a la legislación que le entrega
el Congreso de la República. Pero si no el está juez se obligado sale, a tomarla, a darle la casa por cárcel. Está obligado a tomar una decisión en derecho. Es decir, un juez debe fallar con base en las leyes existentes dentro del actual Código Penal y sobre las pruebas que presente la Fiscalía. ¿Ustedes no saben a quién le están otorgando la casa por cárcel? El juez sabe quién es el delincuente, pero si la ley le otorga a él unos beneficios, igualmente tiene que dárselos. Insisto. Y si sabe que es un delincuente altamente peligroso, ¿por qué entonces no le prohíbe ese beneficio, no se lo frena? Pues dígale a los legisladores colombianos, al gobierno nacional. Pablo Bustos es el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas. La sociedad está completamente desprotegida y cada vez más. Hay una presión por la descongestión de las cárceles y esa se ha convertido, transformado en la libertad express. Libertad express que según Bustos lleva a resultados nefastos. Los jueces que dieron la casa por cárcel a Pícoro y Pinocho explicaron que sus decisiones las tomaron basados en los argumentos presentados por los fiscales de cada caso, ya que son los fiscales quienes deben imputar el delito y decirle al juez qué tan peligroso es el presunto delincuente que están a punto de juzgar. Así que consultamos al fiscal Camilo Burbano. Él es el director nacional del Sistema Penal Acusatorio. Lo que la ley nos dice es que nosotros tenemos que probar a futuro que esa persona va a seguir delinquiendo, no que ha delinquido con anterioridad. Pero uno, ¿cómo puede decir que una persona es incapaz de volver a delinquir después de que acaba de matar a otro? O sea, no es suficiente motivo matar a una persona como para considerarlo ya un delincuente potencialmente peligroso. Recuerde que en Colombia estamos bajo un Estado de Derecho y en ningún Estado de Derecho en el mundo usted puede tener una consideración como la que acaba de hacer, porque aquí nos regimos por el principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia solo se vence después de juicio. Esto quiere decir que en casos como el de Pícoro, en el que el fiscal consideró que tuvo un exceso y no quería matar, prevaleció la presunción de inocencia y por eso le fue otorgada la casa por cárcel, lo que le dejó casi las puertas abiertas para que luego asesinara al rector Adolfo Caamaño. Que mi Dios me le dé muchas bendiciones. Si bien evaluar el nivel de peligrosidad de un delincuente es deber legal, en Colombia esto parece no ser tan estricto. Deberían probarse los elementos familiares, sociales, laborales y personales para el otorgamiento del beneficio, pero en la práctica ni la Fiscalía los solicita ni el juez los hace cumplir. Recientemente el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley de autoría del ministro de Justicia, Yesid Reyes. Con este se busca reducir el hacinamiento penitenciario y que los presuntos delincuentes que no han sido condenados aún, en lugar de estar en una cárcel, puedan tener otras formas de detención preventiva, como su casa. Lo que pasa es que el ponente fue el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto. abogado, no porque haya sido un imponente ni porque sea aquí congresista. Si yo soy delincuente, mientras se me comprueba que soy delincuente, me puedo escapar o puedo seguir matando, robando, violando. Bueno, eso es un tema probatorio. Entonces, mientras a esta persona se le comprueba si es culpable, puede tranquilamente seguir delinquiendo. La Constitución dice que usted es inocente hasta que no le prueben. O sea, si yo soy culpable... Y usted misma lo está diciendo. Claro. Si, mientras se le pruebe, usted tiene su condición de inocente. Claro, o sea, si yo soy culpable, esta ley me permite seguir delinquiendo mientras este aparato judicial comprueba que lo soy. Claro, porque es que la Sí, inocencia se presume, Okay. la responsabilidad se prueba. ¿Sí? Entonces, mientras a usted no le prueben que usted es delincuente, que usted ha cometido un delito, pues obviamente usted tiene derecho a gozar de su libertad. Porque Y mientras tanto precisamente puedo dice, seguir porque es la presunción. robando, puedo seguir matando. Si usted está cometiendo el delito y no se lo logran probar y no la logran capturar, pues seguramente podrá seguirlo haciendo. Es decir, con esta nueva ley se abriría la posibilidad de que existan más presuntos delincuentes quienes mientras reciben la condena podrían estar tranquilamente en su casa. Todas las víctimas entrevistadas por nosotros dijeron que querían conocer la opinión del ministro de Justicia, Yesid Reyes. Por esta razón lo buscamos durante varias semanas. Lastimosamente,
nunca nos pudo atender. Lamentablemente los legisladores están haciendo leyes proclives al delito y lo digo claramente y sin temor alguno. Las leyes benefician al delincuente, buscan facilitarle al delincuente cómo salir del problema. Pero no todos quienes se encuentran bajo detención o prisión domiciliaria son delincuentes reincidentes. Hay otros que simplemente convierten este beneficio en una especie de vacaciones. No entiendo algo tan evidente, no entiendo algo que es tan simple y tan lógico, esté pasando a la luz de todo el mundo. Yasmín Larrota ve cómo la autora intelectual del asesinato de su hijo, Oscar Steven Parrado, se burla, según ella, de la justicia en Villavicencio. La misma justicia le tiene miedo a esta mujer. Su nombre es Sofía Jiménez y en enero de 2012 fue condenada a 39 años de prisión por ordenar el asesinato de su hijastro Oscar Steven. Al parecer ambos tenían problemas por el manejo de la herencia dejada por el padre del joven, Oscar William Parrado, con quien Sofía estuvo casada varios años. Una persona macabra que programa, que ejecuta, que no mide absolutamente ningún tipo de consecuencia, no le importa absolutamente nada por un hambre de dinero, por hambre de poder. Lo que le llama la atención a Yasmín es que desde el momento en que fue condenada, Sofía no ha permanecido un solo día en la cárcel. ¿Cómo lo ha logrado? Cada que ella se ve amenazada de que por alguna circunstancia, por pruebas que son demasiado evidentes, ella se ve asustada, ella acude a esto, a quedarse embarazada. Sofía tiene ya 3 hijos. Ahora está esperando el cuarto. Y con el argumento de ser madre cabeza de familia y tener embarazos supuestamente de alto riesgo, ha logrado estar así. No solo en su casa, también de rumba y hasta en las playas de Cartagena. Muy tranquila, como se le ve en este video. Robinson Chaverra Picton es el director seccional de Fiscalías del Meta. La Fiscalía cumplió con su deber legal y constitucional de llevarla a juicio y que en este momento está condenada. Y para él, la Fiscalía ya cumplió con su trabajo dentro de este caso. Quiero reiterar, la condena es ejemplar, 39 años. Pero doctor, es una condena en el papel, porque en la práctica esta señora está de vacaciones por el mundo. Yo preferiría esperar. Yo sé que es un poco delicado para las víctimas y para la sociedad, pero creo que el tribunal tomará la decisión en su debido momento. Así que buscamos al magistrado Alcibiades Vargas, encargado de revisar el proceso de Sofía y decidir si confirma o no la condena a 39 años de prisión. Fuera de cámaras nos dijo que la congestión en su despacho le ha impedido revisar el caso. Y palabras textuales, nos dijo que esto puede tardar hasta 10 años más. En conclusión, nadie en Villavicencio responde por qué esta mujer sigue como si nada, viajando y de rumba, bien lejos de su casa. Sofía no tiene ningún tipo de vigilancia electrónica. Ella hace parte de los casi 40.000 presos en casa por cárcel que solo reciben una visita esporádica del IMPEC. La mejor herramienta con la que cuentan las autoridades en Colombia para asegurarse que una persona no va a violar la casa por cárcel es el brazalete que se ubica en el tobillo del interno. Pero, ¿qué tan seguro y sobre todo confiable será este sistema electrónico? Salgo a hacer mis vueltas personales, salgo a quedarme por fuera de la casa, salgo a alguna reunión, voy y me voy de fiesta. A él lo llamaremos Jorge. Para usted la casa por cárcel realmente es como estar ya libre. En cierta forma sí, es prácticamente como tener la libertad. Él goza de este beneficio hace un año.
Se lo concedieron luego de pagar 12 años de prisión por el delito de homicidio. Para asegurarse que no saldría de su casa, le instalaron en su tobillo este brazalete electrónico. Al brazalete lo acompaña este GPS, que es el que envía la ubicación del interno. Pero entonces, ¿cómo logra salir de su casa? Si usted, Jorge, en este momento quiere desactivar este GPS, ¿cómo lo hace? Hacerle una envoltura Con papel aluminio. Para que él quede sin señal. ¿Cuánto se demora haciendo este proceso usted? 1 minuto. O sea que es básicamente 1 minuto lo que usted demora para convertirse en un preso invisible para la justicia, para el IMPEC. Sí. Esta no es la única manera. Dejarlo sin batería. Como lo oyeron, sin batería. Este GPS funciona con un cargador como de celular. Es convicción mía si lo cargo o no lo cargo. O sea, ustedes les dan la posibilidad de elegir si cargan o no el aparato que sirve para reportarlos, para comunicarse con ustedes. Sí, cuando se le acaba la batería, pues yo miro si lo pongo a cargar o no. Y si alguien piensa que con esto le estamos enseñando a un delincuente a burlar el brazalete, escuche esto. Muchas personas que ya llevan mucho más tiempo que uno en domiciliaria salen, hacen sus cosas, infringen el sistema de brazalete o de domiciliaria. El control de este dispositivo le corresponde al IMPEC. El monitoreo se hace desde este lugar en el centro de Bogotá. Lo que viene siendo el color rojo son todos los internos que tienen en este momento, pues no están en los sitios o en zonas autorizadas. Están por todos lados. Y miren lo que pasa cuando la dragoneante intenta llamar a una de las personas que, según esta pantalla, está por fuera de su casa. Para verificar ella en dónde se encuentra y qué razones nos da de por qué no está cumpliendo con la medida que se le ve. Buzón de mensajes. Tendrá cobro a partir de este momento. Tiene el celular apagado. Si la ha hecho para quitarle la libertad a una persona, ha tenido que hacerlo. El general Jorge Luis Ramírez es el director nacional de IMPEC, el instituto encargado de vigilar a las personas cuando son enviadas a cumplir su detención o prisión en la casa. La vigilancia electrónica Está funcionando. Usted me dice que sí funciona. Yo quiero mostrarle esto. Hacerle una envoltura con papel aluminio. Para que él quede sin señal. ¿No le parece vergonzoso esto, general? En este momento nosotros tenemos está cumpliendo un ciclo unos dispositivos que tenemos. Hoy está en un proceso de contratación unos dispositivos ya con una tecnología de punta. Y mientras se hace proceso, personas como estas van a seguir tranquilamente burlándose. Pero que entienda que de todas maneras nosotros no estamos manos cruzados. Nosotros estamos trabajando y eso lo hemos observado. Según el IMPEC, en enero del próximo año comenzarán a cambiar los brazaletes por unos más modernos. ¿Ustedes se burlan de la justicia cuando están en casa por cárcel con esos brazaletes? Se podría decir. Una burla. Eso significa el beneficio de casa por cárcel para varias familias en Colombia. La pirámide está totalmente invertida. El gobierno ha posicionado a los delincuentes en la parte superior. Y nosotros, las víctimas, los ciudadanos de a pie, hemos quedado sometidos. Alias Pícoro, quien asesinó al rector en Curumaní, fue capturado. Está en la cárcel y espera condena. El monstruo de la Sierrita, quien violó a un niño en Barranquilla, fue nuevamente llevado a la cárcel El Bosque. Oscar Ayala, quien asesinó a una anciana en Bucaramanga, ya fue condenado y está tras las rejas. Pinocho, quien mató a un policía en Villavicencio, y Sofía, quien ordenó el asesinato de su hijastro, siguen disfrutando de casa por cárcel. Entonces, ¿cómo solucionar el problema de los peligrosos delincuentes que están recibiendo este beneficio? Algunas fuentes señalan que se necesita analizar mejor y con más tiempo el estado psicológico de un criminal antes de otorgarle este beneficio y no sacarlo antes de la cárcel. Pero esto necesita recursos. Otros consideran que debería haber más cárceles para reducir el hacinamiento y no someter a tantos colombianos a convivir en sus barrios con criminales peligrosos.
Muchos opinan que debe haber una política criminal más estructurada para resocializar al delincuente, dándole más educación, más herramientas laborales, para así volverlo una persona útil para la sociedad. Medidas necesarias por una razón sencilla: nadie quiere vivir al lado de un criminal peligroso. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Hasta entonces.